Hola a todos, bienvenidos a la clase de Geometría 2. Hoy continuamos en la unidad 3 que hace referencia a poliedros, prismas y pirámides. En la clase pasada recordemos que estuvimos viendo lo que son los poliedros en general, su clasificación, sus elementos. Estuvimos viendo también los poliedros regulares, que son 5. Vimos las fórmulas para determinar su superficie total y el volumen, así como algunos problemas de aplicación. El día de hoy tenemos como aprendizaje esperado definir prisma, identificar los elementos del prisma, demostrar razonablemente teoremas sobre áreas y volúmenes de prismas, resolver ejercicios prácticos. Con respecto a la demostración, lo vamos a ver un poco más adelante en nuestra clase presencial. Bien, haciendo un poco de historia, tenemos a Demócrito, que es un filósofo bastante recordado, específicamente por algunos teoremas que se le atribuye, como por ejemplo lo relacionado al volumen del cono y al volumen de una pirámide. Podemos entender entonces que la geometría ha sido estudiada bastante en lo que respecta a la geometría que nosotros estamos desarrollando, que es la geometría del espacio, hace muchos años antes de Cristo. Para definir lo que es el prisma, primero veamos lo que es una superficie prismática. Una superficie prismática se define como una superficie generada por una recta que se mueve de tal forma que sea paralela a la recta inicial y a lo largo de una poligonal. Si esa poligonal es abierta, tenemos una superficie prismática abierta, como en la figura, y si es cerrada, tenemos una poligonal cerrada. Entonces, a partir de este concepto podemos definir lo que es un prisma como un poliedro limitado por una superficie prismática cerrada y mediante dos planos paralelos entre sí que son consideradas como base. Entonces acá tenemos la región poligonal ABCDE y A'B', C'D' y E', que son regiones poligonales paralelas que son consideradas como base. A las demás se los denominan caras o caras laterales o superficies laterales. Tienen la característica de que son paralelogramos y que son congruentes. Y al intersecarse forman la arista lateral. Todas las aristas laterales son paralelas y son congruentes. La clasificación de los prismas. Tenemos prisma recto, que tiene la característica de que las caras laterales son perpendiculares a la base, como en la figura, y todas son rectangulares. Un prisma oblicuo es una cuyas caras no son perpendiculares al plano que contiene a las bases, como tienen acá en la figura. Entonces las caras laterales siguen siendo paralelogramos, pero no rectángulos. Luego tenemos el prisma regular, que es un prisma recto cuyas bases corresponden a polígonos regulares, como el triángulo equilátero o el cuadrado. Secciones de un prisma. Las secciones de un prisma podemos identificar una sección por la intersección de un plano al prisma. Entonces podemos tener una sección transversal. Una sección transversal se define como la intersección de un plano paralelo a la base con la superficie prismática. Y una sección recta, en cambio, también es una intersección de un plano, pero el plano es perpendicular a las aristas. Acá en este caso tenemos este plano que es corta, interseca al prisma y es perpendicular a la arista. Bien, como observación podemos ver que si B es la representación de la superficie de la base y SR sub R es la superficie de la sección recta, podemos tener esta relación si es que
el prisma es oblicuo y forma un ángulo, las caras forman un ángulo con el plano que contiene la base, que se denomina beta. Entonces tenemos esta relación que la superficie de la sección recta es igual a la superficie de la base por el coseno del ángulo. Tenemos ahora el paralelepípedo, que es un caso particular del prisma. Es aquel prisma cuya base son regiones paralelográmicas, como tienen acá en la figura, que a su vez se clasifica como recto, análogo o similar al prisma recto. Tenemos las caras laterales que son perpendiculares a la base. Y si es oblicuo, entonces esas caras son oblicuas al plano que contiene la base. Un paralelepípedo rectangular es aquel paralelepípedo recto cuyas bases son rectangulares. También se los llama rectoedro. El cubo es un caso particular también de un paralelepípedo como el romboedro. Acá tenemos la representación gráfica del paralelepípedo recto. Bien, ahora vamos a ver lo que son las superficies, las expresiones para la superficie lateral y total de un prisma. Consideremos esta figura como una representación genérica de un prisma. Entonces tenemos lo siguiente: una arista, una longitud A, la altura H, el ángulo que forma las caras con el plano alfa, y acá tenemos una superficie o área de la sección recta. Entonces podemos definir el área lateral de un prisma como el producto del perímetro de esta sección recta y la longitud de la arista, que se puede demostrar desarrollando la superficie lateral y consiguiendo que tenga una forma rectangular, en forma genérica. Y la superficie total es igual a esa superficie lateral más 2 veces el área de base. En cuanto al volumen del prisma, el prisma tiene como volumen la superficie de la base, en el caso de que sea un prisma recto, la superficie de una de las bases por la altura. Y en el caso de que sea un prisma oblicuo, sería la superficie de la sección recta por la arista. Como observación tenemos que si el ángulo que forma las caras con el plano es menor que 90 grados, entonces la altura va a ser menor a la arista y la superficie de la sección recta también va a ser menor a la superficie de las bases. En el caso de un prisma recto tenemos que el ángulo es 90 grados, entonces coincide la altura con la arista y la sección recta con la base. Entonces podemos decir que la superficie lateral de un prisma recto es el producto de la base por la altura, así como veíamos en la expresión anterior. Si se considera un paralelepípedo cuyas dimensiones son A, B y C, largo, ancho y alto, entonces el volumen es igual a A por B por C, que se puede extender esta definición a la demostración de la superficie lateral. También una observación: la superficie lateral, como les decía, se puede demostrar mediante el desarrollo de la superficie lateral consiguiendo una superficie plana rectangular. En el ejemplo 1 tenemos este problema que nos dice que el área lateral de un prisma oblicuo cuya sección recta es un hexágono regular cuya superficie es 24 raíz de 3 centímetros cuadrados, la altura es 3 raíz de 3 centímetros y la arista lateral forma un ángulo de 60 grados con la base. Tenemos que determinar el área lateral. Acá tenemos la representación: la sección recta cuyo lado de la sección recta es A. Tenemos la altura, acá AH, y tenemos el ángulo ABH, que es la que forma la cara con el plano que contiene la base. Entonces, de este triángulo que se forma acá, AHB, tenemos que es un triángulo de 30 grados, como nos da el dato 60, que es este ángulo que está acá. Entonces acá es 30, tenemos un triángulo notable, donde podemos obtener que la hipotenusa, que es AB, es igual a 6 por triángulo notable, que vendría a ser A, que es la arista. Y como ya tenemos la sección recta, área de la sección recta
que es un hexágono, aplicamos la fórmula de hexágono y de ahí encontramos la longitud del lado. Con estos datos podemos entonces calcular el área lateral, que es igual al perímetro de esa sección recta multiplicado por la arista. Y tenemos que es 144 centímetros cuadrados. En el ejemplo 2 tenemos el volumen de un rectoedro, como ven en la figura, sabiendo que las diagonales de las caras miden raíz de 34, raíz de 58 y raíz de 74 respectivamente. Nos pide determinar el volumen del octoedro. Aplicando el teorema de Pitágoras, teniendo en cuenta las dimensiones de esta figura, A sería largo, B ancho y C la altura. Entonces tenemos estas tres expresiones que sumado miembro a miembro nos queda que la suma de los cuadrados de las dimensiones es igual a 83 y la ecuación 1 sustituyendo en esta ecuación 4 obtenemos el valor de B y nuevamente sustituyendo este valor en la ecuación 2 y en la ecuación 3 tenemos los valores de A y C y finalmente con estos datos podemos calcular el volumen que se obtiene es 105 unidades cúbicas. En el ejemplo 3 tenemos un problema que nos pide determinar el área total de un prisma regular o hexagonal regular, sería, en donde el área total es el triple de su área lateral. Esa es la condición o el dato, la información. Nos pide allá el volumen del prisma. Si el lado de la base es L, ¿sí? Son congruentes. Entonces tenemos que el área total es el triple del área lateral. Viendo que este es L, la altura es H, tenemos que el perímetro de la base sería 6L, ¿verdad? Y esto sería ya una expresión reducida del área total que sería igual al área lateral, que sería la suma de todas las superficies rectangulares, que sería L por H, más el área del hexágono regular, ¿sí? Que pueden ustedes verificar que el doble del área del hexágono regular más 6 veces el área del rectángulo, que son las caras laterales, y factorizando tenemos esta expresión, donde podemos sustituir, ¿verdad? en la condición y nos queda de esta forma, de donde podemos despejar H, que nos queda L raíz de 3 sobre 4, y sustituyendo en la fórmula de volumen, que es área de base por altura, nos queda esta expresión en función del lado de la base. El volumen entonces es 9 veces el cubo del lado de la base entre 8. Bien, espero que estos ejemplos y la teoría les haya sido de utilidad. Les deseo éxitos.